Ya inició la grabación. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión en línea de la actividad de aprendizaje número 2. Esta actividad de aprendizaje pues corresponde a la segunda semana que ya tenemos de nuestro curso de formación en auditorías de sistemas de gestión ISO 9001, de sistemas de gestión de calidad. Vamos entonces a desarrollar nuestra sesión en línea que tiene como por objetivo pues socializar todo lo referente a la actividad evaluativa número 2, que se trata de la planificación y prevención y preparación de las auditorías. Igualmente, también vamos a establecer pues algunos parámetros ya en lo referente a cómo consultar nuestras calificaciones dentro del sistema o de la plataforma. Entonces eso es como lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y de pronto pues algunas preguntas que tengan adicionales al desarrollo de la actividad anterior. Vamos a hacer una retroalimentación acerca de el foro, que era una de las actividades que se desarrollaban en la semana 1 o la actividad de aprendizaje 1. ¿Bien? Igualmente vamos a tener entonces esos momentos. El primer momento va a ser como de retroalimentación de ese foro. El segundo momento vamos a hablar sobre el centro de calificaciones y dónde es que ustedes pueden consultar las calificaciones. Y finalmente vamos a hablar sobre la actividad de aprendizaje número 2. A todos una bienvenida y pues espero su participación activa dentro del desarrollo de la sesión. Bueno, tenemos ya el ingreso a nuestra plataforma, ya todos conocemos el ingreso. La semana pasada ustedes tenían dos evidencias, o en la actividad de aprendizaje 1 eran dos evidencias, una que era un cuestionario y la otra que era un foro. Dentro del foro era un foro temático acerca de los principios de las auditorías. Ese foro ya todos tienen su calificación, entonces todos aprobaron, pero sin embargo me gustaría como hacer algunas observaciones. Para todos aquellos que identificaron los principios de auditoría con el ejercicio que nosotros hicimos la semana pasada y a su vez leyeron un poco más dentro de la norma ISO 19011, pues se pudo apreciar en su participación en el foro que se tuvo como tal esa intención de consultar una literatura para yo poder hacer una participación. Siempre como consejo yo les remito que cuando uno hace una participación en el foro, normalmente uno debe argumentarlo de alguna manera. No es solamente la opinión personal, aunque el foro es una opinión personal, pero esa opinión personal debe tener una argumentación, debe tener una base. ¿Bien? Entonces algunos pues colocaron solamente la importancia muy general. Era muy importante como pues hacer un análisis real de los principios, porque si nosotros vamos en algún momento a desarrollar una auditoría interna, es necesario que conozcamos o que reconozcamos estos principios para que y muchos lo mencionaban, para que realmente esos resultados de las auditorías sean confiables, que realmente ese resultado que se presente a los auditados, el auditado diga, estoy de acuerdo, sí se desarrolló bien, y que todos quedemos pues contentos con el proceso de auditoría. No se trata solamente de decir, bueno, es importante por eso, no, pues los principios hay que reconocerlos, ¿bien? Realmente pues esa era, junto con el cuestionario, las dos actividades que debían desarrollar la semana pasada. Y ¿dónde podemos consultar las calificaciones? En el menú naranja que encuentran en la parte izquierda van a encontrar un menú que se llama Centro de Calificaciones o una pestaña que se llama Centro de Calificaciones. Entonces ahí en el Centro de Calificaciones ustedes van a poder observar los resultados de aprendizaje, ¿sí?
Los resultados de aprendizaje no están en el orden, ¿sí? En este caso, nosotros estábamos en la semana anterior trabajando en el resultado de aprendizaje número 3, ¿sí? Y ahí, cuando llegamos a esta parte, desplegamos con el más las actividades con ese resultado de aprendizaje y automáticamente nos salen si tenemos A o D. Recordemos que aquí en el SENA pues no es una valoración cuantitativa, sino cualitativa. O aprobamos o es una valoración deficiente. Entonces, acá vamos observando que ya hay varios que tienen su calificación, ¿sí? Aquí ya, por ejemplo, David tiene la participación en el foro, aún no ha sido evaluado. Vamos a ver por qué. Es muy importante que ustedes identifiquen si tienen evaluado, si ya hicieron la retroalimentación, si yo ya les hice la retroalimentación y no tienen evaluado, por favor me notifiquen porque de pronto pues dentro de todo el listado puede ser que se me pase la evaluación de alguien. Ah, porque lo hicieron hasta el día de ayer. ¿Por qué? Espérenme un segundito que estoy como que... Ah, no. Ingresé al foro que no era. Yo sí dije, no, yo ya retroalimenté los foros del día de ayer. Acá. Disculpa, es que ¿Sí? yo no logro ver la pantalla, no sé si soy la única. ¿No están viendo mi pantalla? Aquí me parece que está compartiendo. ¿Los demás tampoco observan mi pantalla? Voy a dejar de compartir y a compartirla nuevamente. Puede ser de pronto verifique que no vaya a tener anclada solamente mi imagen, ¿sí? Entonces, solamente le va a salir mi imagen. Listo, ya la volví a compartir. ¿Bien? Y ahora sí logro verlo. Gracias. Ok, listo. Entonces, acá dentro del centro de calificaciones encontramos pues las actividades. Entonces íbamos a mirar que David, por ejemplo, ya hizo participación en el foro, entonces vamos a mirar el foro y que no fue evaluado, ¿sí? Entonces eso era lo que yo les mencionaba, porque David, sí, acá está la participación de David y no le evalué, entonces voy a tenerlo acá presente porque yo sí decía todos los foros que hasta el momento habían sido evaluados ya deberían estar. Yo, sin embargo, pues también reviso el centro de calificaciones, solo que pues hoy no, ayer evalué foros y no había hecho la revisión. David Rodríguez, Diana Bejano, Diana Ramírez. Los demás sí ya que hayan participado en el foro como tal, ya tienen la evaluación. Entonces ahí ustedes encuentran las actividades asociadas. Bien, ya después vamos a la segunda semana. Y en la segunda semana ya está asociado, ¿cómo sabemos a qué resultado de aprendizaje está asociado? Entonces nos vamos a nuestra pestaña de contenido del curso, proyecto, actividad 2, la guía de aprendizaje nos va a determinar cuáles son los resultados. Entonces descargamos la guía de aprendizaje. Y el resultado de aprendizaje para esta semana es desarrollar el proceso de planificación y preparación. Entonces, con eso sabemos que en el centro de calificaciones vamos a buscar el de desarrollar, que es el resultado de aprendizaje 2, ¿sí? Es desarrollar el proceso de planificación y preparación. Y ahí ya, por ejemplo, acá tengo Angie ya entregó actividad, no ha sido evaluada. Freddy también ya entregó actividad y no ha sido evaluada. Los demás pues no me aparecen.
También estoy observando que hay varios cuestionarios en D. Los cuestionarios, todos los cuestionarios deben quedar aprobados. Esa sí es sí o sí la condición. El cuestionario no les puede quedar en D, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues eso quiere decir que no está aprobada esa actividad. Y entonces después cuando vamos a ver, pues no cumple el porcentaje suficiente de actividades para ser certificado, que es del 80% de las actividades. Bien, entonces es muy importante que ustedes se aseguren de que ese D sea una A. Y para eso está permitido intentos ilimitados. Ustedes pueden tener intentos ilimitados. ¿Cómo pueden observar por otro lado, lo que son las calificaciones? Entonces hay un menú que ustedes tienen que se llama portafolio del aprendiz, que a ustedes les aparece diferente, sin embargo, pues les aparece menos, un menú más pequeño que el que me aparece a mí. Y entonces en el portafolio ustedes van a encontrar todo lo que son las evaluaciones, ¿sí? A ustedes no les van a aparecer todas, les van a aparecer solo las que ustedes han contestado, ¿sí? Con la respectiva calificación. Les van a aparecer los foros. Si el foro tiene calificación, también les va a aparecer la calificación y les van a aparecer las evidencias, ¿sí? Que también van a aparecer con la respectiva calificación. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si está parametrizado acá el foro. Angie Lisset Ibar. Angie ya contestó el cuestionario. Es que a ustedes les aparece eso. Angie Lisset. Entonces acá están las evaluaciones, ¿sí? Que ha contestado. ¿Bien? Ahí tiene la evaluación, ingresan y ahí le va a aparecer si es A, ahí tiene la A y también pues las respuestas que presentó. Bien, lo mismo pasa con cada una de las evaluaciones, ahí van a saber la calificación. En el caso de los foros es igual, pero el único en este caso que es evaluativo es el foro temático. Ingresa al foro temático y ahí ya va a encontrar también la retroalimentación que se ha hecho, ¿sí? Y finalmente las evidencias, pero las evidencias pues en este momento si no, mira, Angie ya presentó la evidencia, pero aún no ha sido evaluada. Cuando es evaluada, la evidencia también le va a salir la retroalimentación y la calificación, pero pues por el momento no he evaluado todavía evidencias. ¿Bien? Esa es otra manera de identificar mis calificaciones. Y finalmente, si quiero ver solamente las evaluaciones, pues entro a la evaluación. Entonces, por ejemplo, al cuestionario de la actividad 2, les va a aparecer en evaluaciones, le dicen ver evaluación y les va a aparecer así, con su calificación también, ¿sí? Entonces, ahí pues esas son las maneras como que podemos tener para poder consultar cómo voy. Pero pues yo normalmente les digo que trabajen en el centro de calificaciones, que ahí pues está el consolidado y es más fácil. ¿Bien? No sé si tienen alguna inquietud. Bueno, entonces con eso pues finalizamos esta retroalimentación de dónde deben ustedes ubicar sus calificaciones en el curso. Nuevamente les recuerdo, es un 80% de todas las actividades que deben quedar como aprobadas para poder certificar la aprobación de este curso. Vamos ahora a pasar a la actividad número 2.
La actividad número 2, pues esta es nuestra guía de aprendizaje de la actividad 2. Como todo, nuevamente tiene una reflexión inicial y una actividad de conocimientos previos que pues, les permite a ustedes contextualizarse frente a lo que se va a desarrollar en el proceso de las evidencias de esta guía de aprendizaje. Después tenemos las actividades de transferencia de conocimiento que a su vez pues están dentro de las actividades evaluativas. En las actividades evaluativas tenemos para esta semana un cuestionario y ya tenemos un taller que se llama Taller Programa y Plan de Auditoría. Esas son las dos actividades que vamos a desarrollar esta semana. Entonces vamos a entrar acá al material de formación. Bien. Y aquí entramos a nuestro recurso web, planificación y preparación de auditoría. Bien, acá vamos a encontrar pues las diferentes partes, entonces, que debe cumplir como tal un auditor interno. Ya la semana pasada hablábamos de que hay unos principios, que es muy importante que estos auditores cumplan como tal con esos principios para unos procesos de auditoría eficaces. Tenemos genéricos, habilidades que debería tener un auditor, ¿sí? En cuanto a conocimientos genéricos, es muy importante que el auditor conozca la norma, los criterios, vamos a decirlo así, que son los criterios con los cuales nosotros vamos a auditar. Si no conoce los criterios, pues no va a poder desarrollar un buen proceso de auditoría. Y pues que conozca el proceso. Bien. Los auditores internos, al igual que en cualquier cargo, esto es un rol dentro de una empresa. El auditor interno es un rol. Pero para desempeñar ese rol, pues es importante que se tenga una competencia. Y la competencia siempre está dada por la educación, la formación, la experiencia, ¿sí? Características en cuanto a actitudes y aptitudes, que es todo lo que tiene que ver con las características y habilidades, y finalmente una preparación de cada uno ya de manera individual. Pero para poder hacer una buena selección y evaluación de auditores, pues se deben contemplar estos aspectos. Yo no puedo llegarle a decirle, Pedrito, usted mañana, a partir de mañana usted es auditor. No, porque se hace necesario pues verificar muy bien qué auditor es el que requiero para llevar a cabo y que tenga la competencia para poder desarrollarlas. Van a encontrar pues también dentro del recurso las funciones del auditor, cuáles son las responsabilidades del auditor. Es muy importante, pues resulta que nosotros tenemos unas responsabilidades genéricas como tal, ¿sí? Y cuando hay equipo auditor, porque hay auditorías internas en las cuales solamente una persona es el que audita, pero hay empresas que son más complejas, más grandes, y se requiere más de un auditor, entonces ahí ya tendríamos un equipo auditor. Cuando hay un equipo auditor, pues se debe nombrar a un auditor líder, que es la persona que va a hacer digámoslo así, el que comanda todo este proceso. ¿Bien? Y aquí tenemos pues algunas funciones del auditor líder. Y el perfil del auditor en cuanto más que todo pues habilidades en el proceso ya de la auditoría. La selección de los auditores pues es muy importante lo que les mencionaba, tener presente la competencia, tener presente los procesos que se van a asignar para que de esta manera se puedan cumplir con esos principios de auditorías y a su vez se cumpla con la independencia de este proceso de auditorías en la organización. Como las auditorías tienen un proceso, o sea, es un proceso, nosotros veíamos la definición la semana pasada, es un proceso sistemático, pues tiene unas fases, una estructura. Yo no puedo llegar y hacer, mañana me voy para auditorías, ¿no? Esto debe tener como tal una planeación,
una ejecución, una verificación y finalmente una mejora, ¿sí? Como todo en los sistemas de gestión, o sea, nada que haga parte de un sistema de gestión no debería dejar por fuera el ciclo de mejora continua. Entonces, las fases de la auditoría pues son el inicio, que es ya todo donde se establece como tal el programa, o sea, qué auditoría voy a desarrollar yo en un año o en un determinado tiempo, cuáles van a ser mis alcances, mis objetivos y demás. Después viene la preparación de una auditoría, entonces ahí ya de esas auditorías, yo a cada auditoría tengo que hacerle una preparación también individual. Y ahí pues viene el plan de auditoría, establecer los auditores y los documentos de trabajo. Seguidamente viene la ejecución como tal, ya en sitio, ya cuando estamos ahí, qué es lo que vamos a hacer. Y finalmente los documentos de auditoría y el seguimiento, que es ya la entrega del informe y de las conclusiones de la auditoría junto con el seguimiento. Este inicio de la auditoría, lo que yo les mencionaba, hay dos aspectos, ¿sí? Entonces vamos a irnos un momento acá, vamos a salirnos de ese recurso y vamos a hablar sobre el programa y el plan de auditoría. Resulta que a veces confundimos programa con plan. El programa de auditorías es la unión de una o varias, no es la unión, perdón, es la programación de una o varias auditorías que yo voy a desarrollar en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces yo tengo una empresa pequeña, puede ser que mi programa de auditoría solamente sea una auditoría, porque voy a auditar el sistema completico del sistema de gestión de calidad en una sola auditoría, porque pues es suficiente, tengo auditores para poder hacerlo en una sola auditoría, la empresa es pequeña, no hay mucha información documentada por revisar, entonces eso me permite a mí decir, bueno, en mi programa solamente va a haber una auditoría, ¿sí? Pero siguiendo la guía que está establecida en la NTC ISO 19011, pues es importante generar un programa de auditoría. Y ese programa de auditoría pues me va a permitir saber qué es lo que se va a desarrollar durante un determinado tiempo. Como puede ser que también hay empresas que tienen hasta 5 auditorías en el año o más, ¿sí? Eso depende también de la infraestructura de la organización, qué tan grande es, de sus sistemas de gestión y demás. Porque a veces se hacen auditorías integradas, entonces esas auditorías nos ayudan pues a decir que no estemos auditando un área o un proceso en específico por cada norma de manera independiente, sino que lo hacemos de manera conjunta, combinada. Entonces, ahí tenemos el programa de auditoría. Bien. El plan de auditoría ya es la otra parte. Entonces, el plan de auditoría ya no es, listo, yo programé una sola auditoría, entonces voy a tener un solo plan. El plan de auditoría ya es la relación detallada de lo que yo voy a hacer durante un periodo, durante esa auditoría, no durante el perdón, durante esa auditoría. Bien, entonces, que la primera actividad sí o sí que yo realizo en una auditoría es la reunión de apertura. Siempre, siempre debe existir una reunión de apertura como primera actividad, porque en esa reunión de apertura nos permite a nosotros informarnos, nos permite también informarle a los auditados muchos aspectos, aclarar dudas, inquietudes, conocernos un poco más con los auditados y así pues llevar a cabo un plan eficaz. Ya después si viene cada una de las acciones que vamos a desarrollar, no, que después de la reunión de apertura se va a hacer un recorrido por las instalaciones de la organización. Listo, eso hay que planearlo y colocarlo ahí dentro de mi planificación. Que después de eso, entonces voy a iniciar con el proceso de producción. Ese va a ser el proceso que yo voy a empezar a auditar. Y así, ¿sí? Y en el plan, pues se incluyen todas las actividades de todos los auditores que van a ese día
o no ese día, porque una auditoría puede ser varios días, o en esa auditoría, qué es lo que van a hacer, ¿sí? Entonces, actividad por actividad se coloca para poder saber y poder establecer tiempos. Entonces, bueno, el recorrido por las instalaciones va a ser de 8:15 a 9:15. La auditoría, el proceso de producción va a ser de 9:15 a 10, ¿sí? Y así, porque eso me permite a mí como auditor saber si voy bien en mi tiempo y voy a lograr el objetivo de la auditoría, que es lo que me propuse dentro de ese plan de auditoría. Entonces tenemos programa y plan, son dos cosas diferentes, aunque algunos aspectos sean muy similares. Asimismo, pues, o qué función tiene el programa como tal, pues que se agenden todas las auditorías, y el plan que tenga, pues se tenga la guía de qué es lo que se va a desarrollar. ¿Quién hace el programa? La persona responsable, o digámoslo así, del sistema de gestión. ¿Y quién hace el plan de auditoría? El auditor es quien debe desarrollarlo, porque el auditor no es el responsable del sistema de gestión. El auditor, recordemos que es preferible que tenga una independencia frente a muchos aspectos. ¿Cada cuánto se hace el programa? Normalmente se hace anualmente, y el plan, cuando se va a realizar la auditoría, unos días antes, porque para poder desarrollar el plan yo tengo que haber tenido ya un contacto con el auditado. Para eso el programa me dice, mire, usted va a hacer una auditoría el día 30 de septiembre. Bueno, el 30 de septiembre hay auditoría, entonces yo ya para esta fecha me tuve que haber comunicado con el auditado. El 30 de septiembre tenemos auditoría. Usted me puede, por favor, enviar lo que son sus instructivos, sus procedimientos, para poder conocer la información que vamos a auditar, ¿sí? Entonces, ahí se hace como ese contacto inicial con el auditado, y con base en eso, pues yo voy desarrollando mi plan de auditoría como auditor. ¿Quién debe conocerlo? En este caso, para los dos aspectos, los auditados y los auditores, todos deben conocer como tal el programa y el plan. ¿Y cuándo se debe conocer el programa? Cuando ya esté diseñado y establecido, y el plan unos días antes. Aquí es donde dicen, pero es que unos días antes, entonces se van a dar cuenta qué es lo que vamos a auditar, entonces no, ahí les damos chance de que se preparen. Entonces ahí vienen cuando ya conocen el plan de la auditoría, todas los procesos empiezan a correr. Ay, nos van a pedir esto, nos van a pedir esto, que no es lo que debería ser, pero normalmente sucede. Eso no sucede en Colombia, sucede en otras partes del mundo. Entonces, unos días antes de ser auditados, pues uno le presenta el plan a los auditados. Esto no es con la finalidad de que ellos se preparen, porque es que ellos ya deberían tener todo listo, porque el sistema de gestión es constante, ¿sí? Es dinámico. Entonces, esto es con la finalidad de que yo le diga, por ejemplo, yo dije que a las 8:15 me iba a hacer un recorrido por las instalaciones hasta las 9:45, y resulta que, vamos a suponer, aunque no puede pasar, ahí hay cambio de horario. Entonces, que el auditado me diga, mire, en ese momento que usted va a hacer los recorridos por la empresa, va a haber cambio de turno, perdón, cambio de turno. Y al momento en que se hace cambio de turno, pues entonces hay mucho movimiento de trabajadores, se presentan pues algunas situaciones, entonces pues creería yo que es mejor cambiar esa hora. Y pues uno en consenso pues puede hacer los cambios pertinentes, con tal de que yo no llegue ese día a hacer la auditoría, llegue el día 30 a las 8:15 y que el jefe de planta me diga, no, es que no podemos pasar porque estamos en cambio de turno. No es posible, porque para eso yo le envié mi plan de auditoría previamente, ¿sí? Esa es la finalidad de enviar el plan de auditoría previamente. Algunas empresas no tienen esta práctica
llegan de sorpresa. El programa no lo conocen todos, lo conoce solamente el jefe de control interno y demás, pero es porque ahí dentro de esas auditorías también se incluyen auditorías de evaluación, auditorías que pueden implicar procesos disciplinarios y demás. Entonces ahí ya pues no estamos hablando de una auditoría de un sistema de gestión, sino que estamos hablando es ya de auditorías internas, de control interno, mejor dicho, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno. No, señora. Muchas gracias. Listo, entonces acá tenemos un ejemplo de un programa de auditoría. Si ustedes observan, pues tiene objetivo. Lo normal que vamos a encontrar es el objetivo, el alcance, ¿sí? A manera general, aquí inclusive este formato ya nos está dando por cada auditoría cuál es el objetivo, cuál es el alcance. Este objetivo es un objetivo general para todas las auditorías. Y aquí ya pues me está dando por cada auditoría cuál sería el objetivo, el alcance, sus fechas, los criterios que se van a evaluar, los recursos necesarios y el equipo auditor. Adicional a eso, la norma 19.011 nos recomienda también establecer los riesgos del programa, ¿sí? Riesgos y oportunidades del programa. Como ya hablamos de gestión del riesgo con la nueva ISO 9001, pues esto también se ha incluido en varios sistemas de gestión, en varias normas ISO. Entonces, esta norma ISO 19011 en su última versión, pues está trabajando la gestión del riesgo. Entonces nos dice, establezca cuáles son los riesgos, ¿sí? No necesariamente tengo que evaluarlos, aunque aquí pues hay una metodología inicial que nos permite evaluarlos para poder priorizar, ¿sí? Pero lo que sí nos dice es determine los riesgos, entonces uno empieza a hacer una determinación de qué riesgos se presentan. Hay riesgos en planeación, riesgos en la ejecución, riesgos en los recursos, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, yo busco cuáles son esos riesgos que posiblemente me puedan afectar mi proceso de auditoría cuando esté desarrollando la auditoría. Entonces, por ejemplo, un riesgo de planeación puede ser que la cantidad de auditores no es suficiente para el número de auditorías en el programa. O sea que eso implicaría que no alcanzaría a desarrollar las auditorías que programé. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante detectar los riesgos? Porque nos permite generar acciones para mitigar el riesgo o sus consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué se podría hacer en este caso si vemos que no vamos a alcanzar? Bueno, subcontratemos auditores externos para que nos realicen las auditorías internas. Esa es una manera por eso es que es importante determinar los riesgos. Aquí hay riesgos de los recursos, entonces asistencia a realización de ciertas auditorías en sitios remotos por presupuesto insuficiente para viajes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, programemos los primeros meses del año que hay platica para que podamos desarrollar esas auditorías. Riesgos de selección del equipo auditor, riesgos de implementación. Entonces, los riesgos es ese qué puede pasar, ¿sí? Para yo poder reconocerlos, identificarlos y de esa manera estar preparado y que mi programa de auditorías no se vea afectado y cuando nos damos cuenta llegamos a fin de año y tenía programadas 5 auditorías y solamente hicimos 3, ¿sí? Entonces, por eso es que nos dice, establezcan los riesgos. ¿Para qué? Para que no se presenten esas situaciones ya a final de año de que no pudimos porque es que no tuvimos plata para hacer la última auditoría y que por allá otra auditoría no tenía auditores en ese momento y no la pudimos hacer, ¿sí? Eso es como tal la determinación del riesgo del programa. Entonces, se incluyen dentro de los riesgos del programa.
¿Bien? Volvemos aquí al programa y nos damos cuenta que tiene 2 auditorías que se van a hacer en el año. Entonces, a esta auditoría, cuando se vaya a realizar, tendré que hacerle un plan de auditoría. Y después a esta auditoría, cuando la vaya a realizar, tendré que hacerle también un plan de auditoría. Entonces, ¿qué es el plan? Entonces, si ustedes observan, nos traemos la auditoría de planeación estratégica, el objetivo de la auditoría, el alcance de la auditoría, el criterio que vamos a auditar. El criterio son normas, políticas, procedimientos y demás, ¿sí? Y cada una de las actividades que voy a desarrollar durante esa auditoría. Como les dije, sí o sí es importante establecer una reunión de apertura. Este es el cronograma que llamamos de la auditoría. Es cada una de las actividades con la fecha, la hora inicio, hora final. Aquí sí decimos hora. En el programa no decíamos sino fecha. Aquí ya establecemos actividad por actividad su hora. Bien. Lugar, el equipo auditor, algunos colocan el proceso que se va a auditar y demás. Bien, entonces acá una a una cada una de las actividades y al final reunión de cierre. Porque también la reunión de cierre es importante para el proceso. ¿Bien? Y se observan entonces programa y plan. Este es el plan de auditoría. O sea, la auditoría que tenía de planeación estratégica, que es esta, en el programa, ahora voy a desarrollar esa auditoría, listo, realizo el plan de auditoría, que es el que me dice paso a paso, actividad por actividad, lo que vamos a desarrollar. Bien. Esa es como la diferencia entre programa y plan, por eso quería como salirme un poquito acá del recurso, ¿sí? Como para que ustedes pues pudieran entender esa diferencia entre ese programa y plan de auditoría, ¿bien? Aquí van a encontrar cada una de las fases. Esta primera fase es eso, la generación de ese programa de auditoría, la preparación de la auditoría, entonces ya es el plan, que debe tener como tal el plan, ¿sí? Que es todos estos aspectos, la asignación del equipo auditor, los documentos de trabajo. Bueno, aquí es muy importante en la planeación establecer mis documentos de trabajo. ¿Qué es el documento de trabajo? Las listas de chequeo que me van a permitir a mí o la lista de verificación que me va a permitir a mí poder determinar el cumplimiento de los criterios. Ese es el más utilizado, la lista de verificación, que es una relación de lo que yo voy a observar o a preguntar o a revisar, ¿bien? Dentro de la auditoría. La ejecución de la auditoría, lo que les mencionaba, reunión de apertura, recolección de evidencias, ¿sí? Observaciones de la auditoría y la reunión de cierre. Esos son los aspectos dentro de la ejecución. Y finalmente, los documentos que se deben establecer para las auditorías. ¿Qué debe contener un informe de auditoría? Estos aspectos. Es aconsejable que lo tenga, ¿sí? La distribución del informe se hace normalmente 8 días después de la auditoría. Uno presenta el informe de auditoría y ya con eso, pues los auditados pueden generar sus análisis si hay no conformidades para generar sus acciones correctivas o para generar las acciones preventivas o de mejora. Bien. Y finalmente, toda esa información debe quedar guardada, especialmente lo que es la selección del programa, el plan, la selección del auditor, y el informe y la evaluación de los auditores. Siempre que se finaliza una auditoría, es preferible evaluar el auditor. ¿Sí? Entonces aquí van a encontrar qué contiene un programa. El programa tiene alcance, objetivo, las unidades o procesos o sistemas que vamos a auditar, los documentos o criterios que vamos a trabajar y los miembros del grupo auditor.
El plan de auditoría pues debe contener ya una cronología o el cronograma ya de manera más específica. Las listas de verificación, que era lo que yo les mencionaba, que hacen parte de esos procesos, y los protocolos, que es qué debe hacer cada uno de los, digámoslo así, qué se hace en cada uno de los aspectos, ¿bien? Que es el protocolo. Y ya empezamos a ejecutar la auditoría, viene la reunión de inicio con el auditado, ¿sí? Acá van a encontrar qué se hace en esa reunión de apertura. La visita de reconocimiento, que es muy importante para poder mirar, observar, analizar de una vez cómo está el proceso. Estudiar la documentación que tiene, que no tiene. Ir a terreno, reunir el grupo auditor. El equipo auditor se reúne antes de la reunión de apertura, de cierre, porque primero el equipo auditor tiene que llegar a conclusiones en conjunto, hacer una revisión de qué pasó en cada proceso y ahí sí, en la reunión de cierre, pues darles unas conclusiones definitivas. Y finalmente hacer seguimiento de la auditoría. Aquí encuentran pues lo que debe contener el informe de auditoría. ¿Bien? Entonces, ese es nuestro recurso. Quería como ampliarles un poco más con la parte de programa y plan de auditoría, que siempre se nos presenta la confusión y es muy importante para el desarrollo de la evidencia que van a presentar. ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta el momento? No, profe, no, señora. Bueno. Listo. Vamos entonces a mirar cuáles son las evidencias. Las evidencias de esta actividad de aprendizaje son un cuestionario y un taller. ¿Bien? ¿Cómo los encontramos? Nos dirigimos acá con la flechita y en la primera vamos a encontrar el cuestionario y ahí vamos a poder seleccionar presentar evaluación y se presenta la evaluación o cuestionario. Los va a dirigir de inmediato allá y ahí presentan el cuestionario. Y esta es la actividad, la evidencia. Pero para poder hacer esta evidencia tienen que hacer acá, dice clic aquí para acceder al recurso descargable. Deben descargar este recurso que es el formato del taller. Bien, donde les va a pedir los aspectos que deben tener presentes para ese taller. Bien. Acá, después de que ya hacen el recurso, van acá a ver evidencia y cargan la evidencia. Ya ahorita miramos. Entonces tenemos que este es el recurso que van a desarrollar esta semana. ¿Alguien, no sé si tiene una pregunta? Creo que alcancé. Vamos a escuchar. ¿No? Listo. Entonces, ¿qué deben contemplar? Ustedes van a desarrollar o a establecer el programa de auditorías y el plan de auditorías. Miren que es programa y plan. Bien. El programa, si ustedes observan los dos aspectos, los dos tienen objetivo y alcance, pero acá es del programa y acá es de la auditoría. ¿Sí? Lo que yo les decía, acá es los objetivos y alcance de todas las auditorías que yo voy a desarrollar en un año. Entonces, normalmente es verificar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad de acuerdo pues a los criterios establecidos. Y el alcance son los límites. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde? Ah, bueno, este programa aplica para todas las áreas o todas las, no las áreas, vamos a decirlo así,
o todas las sucursales establecidas en Colombia, vamos a decir que es una empresa o una multinacional, ¿sí? O aplica para el proceso o los procesos del sistema de gestión de calidad, y ya pues sabemos que es para todos los procesos, ¿bien? Cronograma de las auditorías era lo que yo les mencionaba. Cronograma, cuando me dicen cronograma, es establecer, es esto es un cronograma donde yo coloco fechas, ¿sí? Fechas, actividad, como pues con lo mínimo, actividad, ¿sí? Y fecha. Aquí no es necesario colocar pues el objetivo y el alcance de cada auditoría, ¿no? Estamos hablando del programa. Pero sí, el proceso que voy a auditar o el sistema que voy a auditar, las fechas en las que voy a auditar y ojalá el criterio que voy a desarrollar. Entonces a eso se refiere cuando me habla de cronograma. Criterios de auditoría, si lo incluyen ahí dentro del cronograma, el criterio es la norma, el manual, el procedimiento, las políticas que yo vaya a auditar en cada una de esas auditorías. Bien. Los auditores seleccionados, pues ahí sí ustedes colocan pues unos nombres, ¿sí? Y pues determinan que esos son sus auditores. Los recursos que se requieren para eso, normalmente que computador, a veces pues es importante recursos financieros porque hay que viajar o transporte o demás, es importante establecerlo. Y los riesgos, ¿sí? Los riesgos del programa de auditoría. ¿Lo pueden hacer a manera de formato? Sí. Vamos a decir que, instructora, pues yo tomé ese formato que usted tiene y pues desarrollé eso. Sí, pero recuerden que este formato no tiene los riesgos, ¿sí? Entonces tendrían que incluirle ahí los riesgos. Lo demás sí es, y los recursos, que también es importante. Lo demás sí está ahí, ¿sí? El criterio, no, perdón, los recursos están acá. Ahí está el criterio, el cronograma como tal, los recursos, el objetivo, ¿sí? Entonces lo pueden desarrollar así. Pero siempre, o algunos si ya trabajan en una empresa, me dice, instructora, yo voy a cargar el programa que está en mi empresa, ¿sí? El formato de mi empresa y voy a desarrollar en ese formato el programa. Listo, no hay problema. Pero deben fijarse que el programa, que ese formato contenga pues todos estos aspectos, ¿sí? Del programa de auditoría. Después viene el diseño del plan de auditoría. Si ustedes observan, ya esos objetivos y alcance ya son más puntuales. Esos objetivos y alcance deben ser ya frente a esa auditoría. Entonces yo había dicho que aquí iba a auditar vamos a decir que iba a auditar el proceso de producción y después iba a auditar el proceso de compras en otra auditoría más adelante, ¿sí? Entonces, el objetivo como tal, entonces, ¿cuál es el objetivo? Verificar para el proceso de compras, verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001, ¿sí? Y el procedimiento de evaluación y selección de proveedores, vamos a decirlo así. Y el alcance ya es hasta dónde aplica. Entonces, en este caso, aplica para todos los compras de productos y contratación de servicios de la empresa, ¿sí? Procesos a ser auditados, en este caso sería el proceso de compras, los criterios de auditoría, la ISO 9001 y el procedimiento de evaluación y selección de proveedores. La ubicación, fechas, tiempo esperado, entonces aquí, métodos de, bueno, aquí es esto. Pues ya nos vamos aquí al plan. ¿Sí ven? Entonces, objetivo, alcance, proceso a auditar, actividad de fecha, hora, ¿sí? El equipo auditor, ¿sí? Esto es el plan de auditoría, ¿sí? Este es el equipo auditor. Los métodos de auditoría, ustedes los van a encontrar en la norma ISO 19011, que son entrevistas, observación y demás. Y pues pueden colocar pues un campo adicional que diga cuáles son los métodos de auditoría a utilizar. ¿Bien? Ahí también, instructora, yo voy a presentarle también un formato. Listo, me presenta el formato, ¿sí? No hay problema.
Bien. Y finalmente tenemos un punto 3 que deben describir las conclusiones del aprendizaje que se obtuvo tras el desarrollo de la actividad. ¿Sí? Entonces acá cuando ya vayan a desarrollar, si hacen a manera de formato, pegan acá el programa, pegan acá el plan y finalmente hacen la descripción de las conclusiones a las cuales llegaron en cuanto al aprendizaje. Importantísimo pues que contenga lo que dice el documento, pero ustedes lo pueden hacer a manera de formato. Otros también pues, han optado porque objetivos y alcance de auditoría, listo, entonces responden acá cuáles son los objetivos y cuáles son el alcance. Cronograma, colocan acá una tabla con el cronograma. Criterios de auditoría, colocan cuáles son los criterios. Eso sí ya pues es de cada uno de ustedes, cómo quiera desarrollarlo, cómo se le facilite desarrollarlo para poder enviar la información. ¿Listo? ¿Preguntas? Diana. No, señora. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, Diana. Profe, mi pregunta es, como no inicia pues desde temprano la clase, mi pregunta es, ¿yo puedo coger de internet cualquier formato que tenga que ver con auditoría? Sí, Diana. Lo que les mencionaba era que pueden tomar cualquier formato, pero de programa y de plan, ¿no? Porque recuerden que son dos cosas diferentes, programa y plan. Y Programa y verificar. plan ¿Cómo? en auditoría. Programa En y plan auditoría. Sí, programa y plan de auditorías. Y deben verificar que ese formato contenga lo que está en el recurso, que tenga, por ejemplo, que el formato del programa tenga objetivos, cronograma, criterios de la auditoría, auditores, recursos y riesgos. ¿Sí? Y que el plan, el formato del plan que usted seleccione tenga objetivos, procesos, criterios, o sea, cada uno de los ítems que aparecen acá. Sí, Diana, sí me di a entender. Sí, profe. La verdad, pues eso sabe que uno pues, le da un poquito como de dificultad porque uno está aprendiendo, pero sí, de igual forma, uno sube por las evidencias y usted le da a uno como un placito para uno corregir si de pronto está equivocado. Sí, claro, si ustedes suben las evidencias, yo normalmente una evidencia la evalúo entre los primeros 2 días o 3 días hábiles. Entonces ustedes están pendientes, yo les hago una retroalimentación. Si hay que cambiarlo, yo les digo, por favor, modifique la evidencia. Dentro de la retroalimentación le coloco, por favor, modifique la evidencia y le califico D. Si le califico A, pues ahí si de pronto hay aspectos por mejorar, en la retroalimentación pues nada más le coloco son aspectos por mejorar y no lo tiene que cambiar. ¿Sí? Es como para eso. Discúlpeme que la interrumpa. Por el grupo no le puedo enviar, por ejemplo, como los formatos que puedo subir. Sí, puede enviarlos Compañeros, profe, este sirve, este no sirve. Y uno, pues, así no sea el mismo formato, uno más o menos lo hace de esa forma. sí, claro, sí. Igual por el grupo, pues estamos pendientes de estar haciendo también la retroalimentación. Bueno, profe, muchas gracias, muy amable. Compañeros, que estén muy bien. Listo, bien. Jimena. Hola, profe, buenas noches. Profe, una pregunta. Es que quería saber si de pronto por correo nos puedes compartir el PowerPoint que tienes del programa y el plan. El programa y el plan por correo. Ok. Espérenme a ver si me deja incluir. Profe, o por el... Por
por el grupo. ¿Jimena está en el grupo? No, profe, no tengo. Ok. O yo lo comparto por el grupo y quien de pronto no está en el grupo porque pues a veces uno está en muchos grupos y no quiere uno más, entonces me pueden escribir por el interno y yo los comparto. Es que por acá por Territorium no me deja enviar archivo como tal, entonces ahí pues se me presenta ese inconveniente. Es más bien por el grupo o si, pues para quienes de pronto para unirse al grupo deben ubicar mi perfil, donde está mi perfil, acá ustedes ingresan, donde está mi imagen, mi foto, y donde dice información, ahí encuentran el enlace del grupo de WhatsApp. Esta es la ficha de ustedes, los horarios de atención, que es de jueves de 8 a 9 de la mañana. Ese es el horario en que yo estoy más pendiente, pero ya pues yo les contesto en otros momentos si veo la oportunidad. Entonces, este es el enlace para el grupo, ¿sí? Igualmente también en los anuncios, ahí en los primeros anuncios que se realizaron, usted encuentra un anuncio que es el de inicio. Profe, Apertura de la formación, no, ya. por la aplicación. El de bienvenida. Era su- Y ahí encuentra el link de WhatsApp. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? No sé. ¿Jimena? Jimena, ¿sí ubicó las? Sí, profe, sí, señora. Listo. Ok. Creo que Diana también iba a mencionar algo más. No, profe, ya despejé un poquito la duda. Muchas gracias, Listo. muy amable. Buenas noches, profe. Tengo una pregunta. Sí, Gabriela, buenas noches. Estas clases quedan grabadas en la Sí. plataforma. Sí. ¿Usted las Quedan grabadas. Yo las comparto por medio de un anuncio. Mire, la de la semana pasada está acá. Dice generalidades, sesión en línea, grabación y resumen, conferencia web, generalidades de auditoría. Y ahí aparece la grabación. ¿Sí? Igualmente también yo tan pronto descargo el link, pues no lo hago, este anuncio no lo hago hoy mismo porque siempre se demora que descargando, que después me toca subirlo a YouTube, que después me toca generar el anuncio y pues ya me queda complejo. Pero sí lo hago al siguiente día, por ahí en el transcurso del día, lo subo al anuncio. Pero tan pronto tengo el link, sí lo envío al grupo para que pues vayan mirando la grabación quienes lo requieran. Ok, profe, gracias. Listo, Gabriela. Bueno, ¿qué otra actitud Profe, una tenemos? pregunta. Sí. La empresa, ¿podemos tomar una empresa pues que ya exista e inventar el plan y el programa? Podemos también inventar el nombre de la empresa y todo eso. Sí, lo pueden hacer simulado totalmente o lo pueden hacer sobre una empresa que ya exista. Vale, gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, les voy a compartir de una vez por el grupo antes de que de pronto se me olvide la presentación. Ahí ya la compartí por el grupo. Bueno, inquietudes adicionales. Perfecto. Entonces, ya esta actividad de aprendizaje finaliza el domingo. El día lunes estaremos iniciando una nueva actividad y el día jueves será el encuentro, la sesión. O sea, la otra sesión también va a ser el día jueves a las 7 de la noche, igualmente. Entonces,
Espero que todo funcione muy bien con el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, pues voy a estar muy atenta por las inquietudes que ustedes tengan para poder responderlas. Los invito pues también a desarrollar las actividades en los tiempos, no dejarnos acumular muchas actividades para poder tener una retroalimentación a tiempo y así pues si es necesario cambiar la actividad, pues cambiarla dentro de los tiempos establecidos. Quienes no han realizado el foro temático todavía lo pueden hacer. Hasta el 5 de octubre es la fecha para poder completarlo. Entonces ahí también pues o los cuestionarios también hasta el 5 de octubre tienen plazo para desarrollarlos. ¿Bien? Bueno, entonces a todos muchas gracias por su asistencia. Nos encontramos nuevamente acá en línea la próxima semana, el día jueves a las 7 de la noche y estoy muy atenta a sus inquietudes. Que todos tengan una feliz noche. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.